Vamos a empezar, como les estaba mencionando, eh, con observar un poco el tema de los objetivos de esta sesión, ¿ya? Nosotros, ahí está. Vamos a revisar un poco, ¿no? Comprender el derecho en salud, porque nosotros partimos de leyes para que nos desarrollemos como gestores, como administradores en salud, ¿correcto? Entonces vamos a ver en el transcurso de la clase que si bien la ley es nuestra base para que nosotros podamos de alguna forma entablar algunas estrategias de gestión, no necesariamente significa que vamos a seguir un lineamiento estricto de la normativa. La normativa nos va a guiar, nos va a dar pautas. También existen pues normativas de la parte de sanción disciplinaria en el caso de que no se cumplan algunos de las, digamos, de las pautas que tienen que tener cada trabajador, cada persona, cada recurso humano de alguna IPRES, de algún establecimiento de salud, etcétera. Entonces, vamos a revisar un poco los regímenes laborales. Yo les voy a comentar también algunos casos reales. Yo siempre comento cosas de mi día a día. Me gusta comentar algo real, ¿no? De las prácticas que yo veo. Yo, para agregarles, yo trabajo en la Oficina de Servicios de Salud, ¿ya? Yo soy gestor en la Oficina de Servicios de Salud de la DIRIS Lima Sur. Me desempeño en una DIRIS, estoy trabajando en la parte administrativa y esa oficina, para los que conocen, pues ve bastantes rubros, ¿no? Vemos desde cálculos de brechas de recursos humanos, por ahí hemos tenido también una reunión donde habían algunas discrepancias sobre el tema de guardias, de CAS nombrados, entonces si por ahí tienen dudas o alguno de los términos, digamos, legales o normativos se les hace un poco difícil, voy a tratar de hacerlo lo más esquemático posible, ¿ya? Ver la parte de ética y transparencia en la gestión administrativa es parte de lo que vamos a tocar en esta sesión y resolver algunos dilemas éticos, lo más sencillo posible y algo que puedan ver día a día. ¿Ya? Yo quiero tocar ejemplos del primer nivel de atención. Probablemente algunos de ustedes trabajen en hospitales, segundo nivel o tercer nivel, y mucho de lo que vamos a ver es aplicable pues a los tres niveles de gestión. ¿Ya? Entonces, empezamos. Em, en lo que respecta, ¿no? A la salud en el Perú, en general, el marco general, ¿no? Tenemos ya una definición basada en una ley, la 26842, con sus modificatorias que han tenido, ¿no? Y en el título preliminar a nosotros nos mencionan que la salud es una condición indispensable del desarrollo humano. Y esta condición viene a ser un interés público, ¿no? Un interés público y una responsabilidad de quién. ¿De quién viene a ser la responsabilidad en salud? Del Estado. El Estado, ¿no? A través de sus ministerios, en este caso el Ministerio de Salud, genera una regulación, una vigilancia, de alguna forma promoción de la salud, que es, digamos, el core del primer nivel de atención, promoción y prevención. Y se mencionan algunos principios, que es lo que vamos a tocar también, relacionados a equidad. Entonces, el Estado, de cierta forma, interviene para que se garantice un acceso equitativo, ¿ya? Y quiere decir, no solamente las personas con mayor poder adquisitivo se pueden atender, sino las personas que tienen menos recursos también. Y dentro de eso entra lo que conocemos ya como el SIS, ¿no? Que ha cambiado bastante en los últimos años y ya ni siquiera, y se podrán dar cuenta los que quizá trabajan en el primer nivel de atención, la población adscrita al SIS pues ya no es, digamos, con el término, para, valga redundancias, adscrito. A veces atendemos de otra jurisdicción, ¿no? Y es que el SIS lo permite y la ley de emergencia también lo permite así. Probablemente eso se regule en algún momento, porque inclusive ustedes que han trabajado en el primer nivel o algunos que siguen trabajando, pueden darse cuenta que para los indicadores de desempeño y algunos compromisos de mejora, también es un poco complicado, porque yo tengo una población adscrita de 10.000 personas, pero justo a mi puesto de salud soy tan piña que me vienen 20.000. Me vienen del otro puesto de salud porque en el otro puesto de salud los médicos, las enfermeras y el personal asistencial, pues tratan mal a los pacientes y se sienten más cómodos en mi puesto. Y en mi puesto, que somos mucho más amables, pues atendemos más, pero estamos trabajando más también. Y de alguna forma se pueden ver afectados los indicadores, ¿no? Sobre todo algunos indicadores relacionados con anemia y CRET.
donde tienen que ver quizá el padrón nominal, que eso es un poco más difícil, ¿ya? No es el objetivo de la clase hablar sobre indicadores, pero más o menos van a ver que está relacionado, porque desde ahí parte nuestra labor como gestores. ¿Listo? Entonces, bueno, teniendo esta preliminar, vamos a ver. Vamos a ver el tema de los derechos del paciente, ¿ya? Como les estaba mencionando, todos los pacientes en el artículo 3 de la ley mencionan que tienen derecho a una atención médico quirúrgica inmediata en cualquier establecimiento, sea público, sea privado, ¿correcto? Mientras subsista, digamos, el riesgo de que haya un problema grave, una defunción del paciente, ¿no? Entonces, es obligatorio para todas las CIPRES en el marco, ¿no? En el marco de sus competencias, poder atender a este paciente. Si yo, como una IPRES, tengo una capacidad resolutiva menor, estoy en la obligación de gestionar el traslado del paciente. Y lo que veo, no solo en esta actual dirección donde estoy, sino también en otra en la que he estado, en Lima Este también, em, pasa que llega un paciente y a veces muchos de los profesionales nuevos, ¿no? Digamos recién egresados, pues no tienen, digamos, mucha expertise en, digamos, un tratamiento así rápido de un paciente que esté complicado y tengan que hacer una derivación. Y ha pasado, ¿no? Sin mencionar dónde, que han derivado a un paciente sin siquiera colocarle una vía. Y el paciente llegó ya muerto a un hospital de un nivel mayor de complejidad. Entonces, esas cosas a veces a uno por el apuro se le puede pasar. Todo tiene para mí una solución desde el punto de vista de capacitación continua, mejoras, ¿no? Sin buscar culpables. Hay cursos de auditoría justo acá con IDECAP que también he tenido el privilegio de dictar y he mencionado mucho esa parte, ¿no? La parte de calidad, de auditoría, que no, nada debe ser punitivo, se debe buscar una solución conjunta para que de alguna forma se mejoren este tipo de procesos. Ahí es donde entra a tallar nuestra labor como gestores, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más en qué consiste esta labor, porque gestionar no es lo mismo que administrar, señores, ¿ah? Ahora les voy a mencionar por qué. En cuanto al consentimiento y la información, ¿no? Recuerden que el consentimiento informado está también en el artículo 4 de la ley, que ninguna persona debe ser sometida a cualquier tratamiento sin que la persona exprese su decisión de realizarse, ¿no? Salvo que tengamos pues un caso excepcional de una emergencia que sea vital, ¿no? Que esté en riesgo la vida del paciente. Entonces, eso es importante saber porque a veces más pasa en el primer nivel de atención que por algún procedimiento no se le hace firmar un consentimiento informado al paciente, ¿no? Y en hospitales también surge que a veces, digamos, por alguna cirugía programada, sobre todo esto es en parte quirúrgica, pasa mucho más frecuentemente. Por alguna cirugía programada, pues el médico se olvidó de hacerle firmar el consentimiento. No, ya súbelo a sala, prepáralo en el camino y ya lo que llega a sala de operaciones, lo operamos y después regularizamos. Y si el paciente le pasa alguna complicación, lo que fuera, y no firmó el consentimiento, entonces la sanción va a caer directamente sobre el médico tratante, pues, ¿no? Entonces es importante, dentro de este artículo de la ley, el consentimiento informado. En cuanto al ejercicio profesional, menciona en el artículo 22 el título profesional y la colegiación obligatoria vigente, ¿no? Sin un CMP no se puede ejercer, sin una colegiatura de cualquier grupo ocupacional no se debería de ejercer. Para el ámbito de médicos, y entiendo yo que también para enfermería, si ustedes no tienen un registro de especialista, no deberían de hacer prestaciones en su especialidad. Eso pasa en el primer nivel también, no sé si han llegado a leer, pero hace un mes más o menos salió una resolución ministerial donde hablaban de los establecimientos de salud estratégicos, ¿no? Si algunos tienen conocimiento de ese término, son establecimientos de salud donde se les paga un bono, digamos, adicional a los que tienen una especialidad. Médicos, obstetras, enfermeras. Tengo entendido que la resolución salió inicialmente para médicos, pero lo ideal es igualarlo
a todos los grupos ocupacionales que tienen especialidad. Entonces, recibir un bono de especialista viene de la mano con una contraprestación. ¿Y qué es lo que pasa generalmente en un primer nivel de atención? Me atrevo a decirlo porque lo he visto bastante. Ya lo he visto muchos establecimientos de salud. Diris Lima Sur maneja 144 y Diris Lima Este debe estar en un promedio de 120, un poco más. Corríjanme si me equivoco, ¿ya? Pero Lima Sur lo conozco muy bien. Entonces, pasa que muchos de los especialistas, y hablo inclusive de mis colegas médicos, tienen su especialidad, pero no han tramitado el RNE. Y algunos están haciendo prestaciones como si fueran especialistas. Claro, lo son, pero legalmente no. Y el Colegio Médico también emitió una alerta, emitió un comunicado mencionando de que sin el RNE, sin el Registro Nacional de Especialista, no se debería dar prestación. Y eso influye también en mi cartera de servicios. La cartera de servicios viene a ser, digamos, como el menú de un restaurante, ¿no? En el menú yo voy a ver si es que quiero pedirme un lomo saltado, una caucita, etcétera. Entonces, lo mismo pasa para los establecimientos de salud, puestos de salud, centros de salud. Entonces, en un centro de salud, en mi cartera de servicios, me puede especificar atención por endocrinología. Quiere decir que hay un médico endocrinólogo acreditado con RNE, habilitado, que va a dar la prestación. O probablemente hay alguna atención por alguna especialidad de algún otro grupo ocupacional, como por ejemplo también hay obstetras que hacen especialistas en monitoreo fetal, ¿no? Entonces, eso me permite aperturar una cartera de servicios avalándome en que existe un profesional que está debidamente colegiado, que ejerce con un registro nacional de especialista y puedo aperturar mi cartera de servicios. Al tener la cartera aperturada y al tener la certeza de que el profesional va a trabajar en base a su especialidad correctamente registrada, entonces es que yo puedo solicitar que a mi especialista se le pague el bono, ¿no? Entonces, como les digo, esta resolución ya amplió varios establecimientos de salud a estratégicos. Pueden revisarla, se las puedo pasar si gustan terminando la clase o ya corriendo para que se las puedan enviar, pero es importante saber eso, ¿no? Porque algunos quieren recibir un bono y tampoco hacen prestaciones. No, yo soy de la especialidad, he hecho tal especialidad, pero no, yo hago consulta general nada más 3 veces a la semana, de ahí me voy. Sucede. Ustedes lo saben, lo han vivido. No estoy diciendo cosas que no existen. Es muy complicado trabajar con recursos humanos, sobre todo en el sector público, ¿ya? Pero ahí está nuestra labor como gestores. Y ese es el objetivo de la clase. Entender que ustedes están haciendo esta parte de enriquecimiento académico para ser personas que en algún momento lideren, gestionen sus establecimientos de salud, las áreas en las que se vayan a desarrollar, sea la oficina de calidad, sea la jefatura de enfermería, sea la coordinación de algún programa presupuestal, la coordinación de alguna estrategia nacional como tuberculosis, ¿no? Entonces, es importante gestionar, aprender a ser gestores. Gestores de carrera existen muy pocos en el país. Buenos gestores, vamos reduciendo los porcentajes. Y ojo, yo no digo que un buen gestor sea el que siempre ejecute el presupuesto al 100%. Lo ideal es tener una buena ejecución de lo que nos ingresa como dinero, ¿no? Y que estamos gastando eficientemente en insumos, en pagar al personal, en medicamentos, etcétera. Pero un buen gestor es una persona que hace arte, hace malabares con muchas cosas y ustedes se pueden dar cuenta de eso cuando ven la parte administrativa en todas las CIPRES, ¿no? Cuando vemos toda la parte administrativa, cuando pisamos tierra, como bien se dice, es que ahí es donde sabemos cómo podemos gestionar, porque es muy fácil, y perdónenme si algunos se siente tocado, pero desde el Ministerio de Salud, muchos de los profesionales trabajan desde gabinete. Y esto quiere decir que hacen normativas, sigan las pautas, sigan las indicaciones. Claro, está bien, nos tenemos que guiar en base a una norma, pero no siempre la norma se aplica a la realidad. Entonces, ahí viene el arte del gestor, de saber utilizar la norma y saber, digamos, direccionar al grupo de personas con las que trabaja
saber gestionar sus insumos, saber gestionar su centro de salud, su puesto de salud, su centro materno-infantil o su hospital, ¿no? Entonces es todo un arte ser gestor, ¿ya? Y qué bonito que estén, me da mucho gusto que hayan más personas interesadas en esta parte de administración, porque es un pilar muy importante que no nos enseñan a la mayoría de profesionales. Estoy segurísimo que tanto medicina, enfermería, obstetricia, odontología, llevarán o llevaremos algún curso de gestión en pregrado probablemente de un mes, y nunca más lo volvemos a tocar si es que no nos capacitamos en cursos como este, ¿no? Entonces es muy importante tener una capacitación porque en algún momento nos va a tocar gestionar, siendo jefes, siendo coordinadores, siendo directores o simplemente siendo asesores. Entonces, hemos visto el tema del secreto profesional también, lo menciona la ley, ¿no? Que todo acto médico es reservado, ¿no? Hay excepciones legales, ¿no? Cuando de repente el juez o a través de un dictamen necesitan la información, entonces se puede, digamos, facilitar la información por un requerimiento judicial o alguna enfermedad que requiera una notificación obligatoria, como fue en el caso de COVID, ¿no? Entonces, notificar tuberculosis, coronavirus en la parte epidemiológica es muy importante, ¿no? Ustedes saben que tienen el SIG-TV para notificar los casos de tuberculosis y hacer el seguimiento. Ojo, y los indicadores de tuberculosis son de los más difíciles de llegar, ¿ah? En esta DIRIS y en todas las DIRIS a nivel nacional y en DIRESAS también es complicado, porque sabemos pues que el tratamiento de los pacientes con tuberculosis es a largo plazo y hacer un seguimiento del paciente con los indicadores que nos piden a veces es un poco complicado. Y la idea es no perder a los pacientes ya captados. A veces se pierden algunos en el camino y no me van a dejar mentir. Entonces, bueno, eso es un tema aparte de los indicadores, como les dije, ¿no? No me quiero emocionar mucho en la parte de administración, pero quiero que queden claros muchos de los conceptos normativos que son importantes para ustedes como gestores o como, digamos, profesionales interesados en la gestión que puedan tener en cuenta, ¿no? Luego vemos ya, la gestión farmacéutica segura. Ya en el artículo 26 también de la ley nos dicen que es obligatorio usar la denominación común internacional, el DCI, ¿no? O sea, amoxicilina, no usar marcas comerciales. No solo por evitar, digamos, confusión en el paciente, ojo, porque hay médicos que tienen la costumbre de trabajar en clínicas y en el público y a veces recetan medicamentos que son nombres comerciales. Y lo ideal es hacerlo con el DCI. Y eso también, de alguna forma, evita temas de corrupción, por supuesto, por supuesto. Entonces, la ley nos lo menciona, que tenemos que nosotros, digamos, utilizar la denominación común internacional, ¿correcto? Está prohibido la tenencia, la distribución de productos expirados. Ha pasado, Contraloría, también he visto informes de Contraloría que por ahí ha habido algún profesional, no necesariamente, bueno, algún personal del establecimiento, ¿no? Que ha querido vender un producto que esté por vencerse. Y pasa en algún uno que otro establecimiento de salud y pueden entrar inclusive informes de Contraloría de auditoría y van a encontrar un montón de cosas que pueden suceder en nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, todos los medicamentos que puedan estar a punto de expirarse o algún insumo por expirarse los pueden vender. Entonces, por ejemplo, digamos que a una farmacia, en la farmacia de nuestro hospital, nos ingresa un paracetamol que ya está vencido. Entonces tengo, no sé, tengo un niño que está con una fiebre muy alta y yo necesito utilizar el paracetamol o el metamisol, mejor dicho, ya le tengo que colocar metamisol endovenoso. Y el niño está con fiebre muy alta, empieza a convulsionar, entonces digamos que el jefe o quien está a cargo presiona para que se le coloque el medicamento, ¿no? Entonces el problema ahí depende ya no solo de quien está actuando en el momento, sino es toda una cadena de gestión, porque primero se debió rechazar un lote que estaba a punto de vencerse o ya vencido, ¿no? Y eso no pasa en muchos centros. Me ha sucedido que en muchas de las supervisiones y monitoreos voy a un puesto de salud y tienen
mejor dicho, a un centro de salud, ya que me ha pasado más en centros de salud. Voy a un centro de salud y tienen en un almacén, en el almacén de farmacia, tienen cajas de guantes, de mascarillas, de mandilones, inclusive en los MI, a un mes, 2 meses de vencerse. Y me dicen, no, doctor, hay bastante rotación. Ah, sí, hay rotación. Regresas a los 2 meses y la caja ya sigue ahí. Una que otra caja ya vencida. Entonces lo que corresponde es eliminar ese producto porque ya está vencido. Si la persona encargada de la parte de farmacia, de la parte logística de este inventario, no está revisando constantemente cuándo se van a vencer, si es que le dan o no la rotación que corresponde a esos insumos, pues obviamente lo van a perder. Y eso es parte de la gestión, si se dan cuenta. ¿Correcto? Entonces, la norma te puede decir, para DEMIT, para la dirección de monitoreo, tú tienes que abastecer, tienes que llegar a un ICI mayor al 80% de medicamentos, dispositivos médicos, tienes que abastecerlos, abastécelos, abastécelos. Vienes en Ares, te carga de medicamentos, no hay dónde poner. Ah, distribúyelos a todos los maternos, a todos los centros de salud. Es responsabilidad del encargado de farmacia decir, no voy a recibir esta cantidad de insumos. Me estás sobreestoqueando y en qué momento los voy a rotar. Lo que se debe hacer, y nosotros como gestores, ¿no? Es ver qué establecimientos tienen menos insumos. Y a esos establecimientos que suelen corresponder a una RIS o de repente a una red, ver cómo podemos redistribuir los insumos, los medicamentos, los materiales, etcétera. Inclusive a los recursos humanos, que muy renuentemente se pueden quedar en algún puesto de salud, no quieren salir de ahí, pero hay necesidad de servicio en otro lado. Entonces depende del director de RIS, porque ahora hablamos de directores de RIS, que pueda hacer estrategias en la movilización de sus recursos, ¿no? Entonces, todas esas estrategias que ahora vamos a ver de los principios de la administración, resultan ser importantes porque eso es lo que se habla de gestión. Eso es gestionar. De eso se trata gestionar. Con las adversidades o, digamos, algunas cosas más sencillas se pueden gestionar, pero el día a día es este tipo de situaciones. Situaciones complejas que te hacen coger la normativa y pensar en buscar soluciones prácticamente inmediatas, a corto y mediano plazo, ¿no? Por lo general. Listo, entonces continuamos. La responsabilidad del establecimiento, ¿no? O sea, el hospital, el establecimiento, la IPRES, como quieran llamarlo, ¿no? La IPRES es en general hospitales, establecimientos, ¿no? Instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, responden a los daños por su personal, ¿no? O sea, si hay una falla en el servicio, no sé, el equipo, la infraestructura y demás, la culpa inicial es del jefe del establecimiento. Me dirán, doctor, pero nosotros no manejamos presupuesto. El presupuesto se traslada a las RIS y las RIS lo traslada a la DIRIS y la DIRIS es la que gestiona la compra, ¿no? En caso de redes es distinto porque funcionan como unidad ejecutora, ¿no? En provincias, que así también debería ser acá. Pero, em, claro, pero ¿de quién depende que haya habido la necesidad del requerimiento del jefe de establecimiento? Hay muchos jefes de establecimiento que van 2 veces a la semana, no me van a dejar mentir, y no los vuelven a ver, ¿o no? Eso pasa. Hay jefes que sí son buenos y van sus 150 horas, van a sus horas regulares, algunos hasta van fuera de su horario para ver que el establecimiento esté funcionando bien, y eso es parte del tema de la gestión, ¿no? Yo no digo que uno deba trabajar fuera de sus 150 horas, sino que depende de cada persona cómo se organiza. Y asumir la responsabilidad de una jefatura, así sea de un puesto de salud, ya genera de por sí una responsabilidad administrativa, ¿correcto? Entonces, el médico, la obstetra, la enfermera jefe, tiene que hacer su requerimiento con anticipación. Si ya sabe que la RIS, la DIRIS demora, y muchos dicen las RIS funcionan como mesa de partes, puede que tengan razón. Esperemos que eso con el tiempo vaya mejorando. Con esta nueva normativa que ha salido de las RIS un poco más empoderadas, con directores de RIS y con jefes, digamos, de equipo, porque ya van a ser F3, F4. Entonces,
em, genera un poco de mayor compromiso de las RIS, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el jefe del establecimiento haga su requerimiento. Ahora, por ahí alguien puede levantar la mano y me puede decir, ya está bien, doctor, yo soy una persona que siempre, siempre estoy atrás de mi establecimiento de salud, soy muy responsable, hago los requerimientos con anticipación, hago tres, cuatro, cinco y no me contestan. Muy bien. Yo aplaudo eso porque empapelar, aunque suene mal, empapelar a las RIS y en su defecto a la DIRIS está bien, porque eso significa que estás haciendo tu mayor esfuerzo para gestionar a tu establecimiento, para gestionar a tu puesto de salud, a tu centro de salud. Si la DIRIS no te responde, si la DIRIS no te apoya o si la RIS tampoco te hace algún tipo de apoyo, porque la RIS tiene que apoyar, entonces tú estás quemando tus esfuerzos. Quizá podrías ir por encima de ellos, ¿no? La idea es ir escalonadamente, no ir por encima, pero eso demuestra de que estás agotando tus recursos y uno tiene que agotar sus recursos, ¿no? Por eso menciono, y lo dije al inicio, gestores, verdaderos gestores, hay muy pocos. Muchos de los que se quieren sentar en un puesto de jefatura, de dirección y simplemente tener el cargo, existen muchos. Personas que de verdad estén comprometidas con hacer el cambio, son pocas. La idea de esta charla, la idea de este aprendizaje que estamos teniendo mutuo, para mí es incentivarlos a ser gestores en salud, incentivarlas a que tengan la iniciativa de poder responder a problemas en sus distintas IPRES. Si son coordinadoras, coordinadores de alguna oficina específica, de algún área específica de hospital o de algún establecimiento del primer nivel, tengan esa capacidad para decir, yo conozco la norma, yo conozco que se hace así y lo voy a hacer de esta manera. Y tengo el liderazgo suficiente porque, ojo, yo sé que todos tenemos personalidades diferentes, pero hay cosas que se pueden ir aprendiendo. Algunos componentes, digamos, de liderazgo, que es muy importante tener liderazgo en un establecimiento de salud. Muy importante, porque el recurso más renuente a cambios es el personal nombrado, por lo general. Por lo general, a donde vayan, el personal nombrado es el que siempre les va a poner el talón de Aquiles en su gestión. Entonces hay que tener mucha correa para gestionar. Si tienen la suerte de llevarse bien con todos en su establecimiento, muy bien, pero hay que hacerle entender al personal nombrado. Eso es algo que yo en mis capacidades también lo hago. Cuando tenemos reuniones, estoy saliendo quizá un poquito del tema, pero igual estamos en la misma línea. Cuando tengo reuniones con algunos médicos, por ejemplo, ¿no? Viene el sindicato y mencionan, en el sindicato de enfermería también conversamos hace como 2 semanas, que quieren ampliar las guardias, que quieren un recurso humano adicional. Entonces, nos sentamos a conversar y a revisar la norma. Ustedes sabrán, existe una norma de Degaín que habla de producción. Esta norma me dice a mí cuánto debe hacer un profesional de enfermería en sus turnos. Ahora, hay un chip que está corriendo, que es que existe el profesional de enfermería exclusivo para la estrategia sanitaria. Yo solamente veo CRET, no me pueden sacar de CRET. Yo solamente hago inmunizaciones. Yo solamente veo TB. Ya, eso está mal. Eso es un error. No solo pasa en enfermería, pasa también a nivel de médicos. No, que a mí me llamaron solo para la estrategia de crónicos. No puedo ver otro tipo de paciente. Yo no soy médico anemia. Yo no veo niños con anemia, no sé. Y si mi enfermera ya captó un niño con posible anemia, le hizo su hemoglucote, perdón, su hemoglobina, su dosaje de hemoglobina, y salió bajo, entonces, doctor, ¿no puede verlo? No, lo siento, yo solamente me contrataron para crónicos porque así me contrató la estrategia. Y eso no es correcto. Recuerden que los consultorios no necesariamente son consultorios orgánicos, son consultorios funcionales. Quiere decir que en un día yo puedo ser un médico que veo en la mañana la estrategia de crónicos y puede ser que en la tarde me dedique a ver mis pacientes en general. No es un consultorio exclusivo.
Esas cosas no están bien porque generan, yo lo he visto, generan controversias entre el mismo personal. Entre las mismas colegas de enfermería se pelean. Entre los mismos médicos se pelean. No es ya entre distintos grupos ocupacionales, es entre los mismos grupos ocupacionales. Entonces, ahí hay algunas cosas que están faltando y es mucho de persona. Si bien es cierto, y yo he visto bastante que a raíz de COVID y los que hemos trabajado en COVID hemos pasado, digamos, esa etapa muy dura. Ahora hay mucho más exigencia respecto al trabajo. Y a mí me parece perfecto. Yo soy de las personas que cree que si tu contrato dice que trabajas 150 horas, hazlo. No se le debe sobreexigir a una persona. Eso pasa también en varios sitios, ¿no? No, que tienen que llegar al indicador, que se queden más horas. Está bien, pero hay que buscar la estrategia. Eso se trata de gestionar. Buscar una estrategia para que todo el equipo responda, porque si uno también le presiona a una persona para que solo llegue a su indicador y busquen a cualquier niño y vacunen a cualquier niño porque se les da la gana, no es lo correcto. No estamos siendo verdaderos gestores, estamos simplemente siendo administradores. No es solo ser administrador en salud, es ser gestor, ¿ya? Entonces, me he ido un poco, pero dentro del tema porque es importante saber todas las aristas que hay a nivel de gestión, ¿no? Y uno tiene que tratar de solucionar eso día a día. Hay distintos casos, se aprende un montón de cosas. Yo le llamo esto la jungla laboral, porque tenemos distintos regímenes laborales, ¿no? Donde y probablemente ya lo han visto, ¿no? En la sesión anterior ya lo hayan visto, entonces yo lo voy a tocar un poco rápido, ¿no? Para no quitarnos mucho tiempo, porque con ustedes quiero hacer un par de actividades. Entonces, dentro de lo que es la jungla laboral, pues tenemos distintos regímenes laborales, ¿no? Estamos todos mezclados en un zoológico donde estamos los nombrados, estamos los CAS, estamos los terceros, etcétera. Y si ustedes se ponen a ver la producción, eso es parte de mi trabajo, se ponen a ver la producción, les aseguro, y van a estar riéndose quizá ahora detrás de cámaras, los que más trabajan generalmente son los terceros, ¿o no? ¿Por qué el tercero produce más? Ya, yo entiendo. El personal nombrado, destacado, tiene sus guardias comunitarias, sus 5 guardias comunitarias, en algunos casos las guardias hospitalarias, que son un tope de 10, etcétera, ¿no? Y eso puede limitar la prestación en consultas externas. Igual, hagan su cálculo de esos 5 días que les quedan para hacer consultas externas, sean enfermeras, sean médicos, cualquier grupo ocupacional, versus 5 terceros que hagan en esos mismos 5 días. Les aseguro que los terceros producen más. ¿Por qué? No lo sé. Yo no lo sé. Creo que es un chip a nivel nacional. Me parece. Si me equivoco, corríjanme. Pero me parece a mí que la mayoría de nombrados, de personal nombrado, no ejerce lo que debería de ejercer. Y es el personal tercero el que no tiene, digamos, un vínculo laboral estricto, porque ni siquiera figura dentro del área de recursos humanos, sino de la parte logística, no tiene ningún beneficio laboral, quien trabaja más. Y eso no está bien, ¿no? Por eso hay bastante renuncias de terceros, porque lógicamente el presupuesto, digamos, está asegurado para el personal nombrado, el personal CAS, y el personal tercero es quien siempre termina siendo pagado al final. Y yo entiendo, hay muchos temas presupuestales que quizá en algún momento lo podamos hablar también, pero el personal pues tercero termina siendo el más afectado, ¿no? Y por no pagarle 1 o 2 meses, perdemos ese tercero que trabajó bien, pero eso no implica que el nombrado vaya a hacer lo que el tercero estaba haciendo, ¿no? Pasa con frecuencia. Yo no digo que todos, ¿ah? Yo conozco personal nombrado que es impecable, trabaja impecable, pero hay personal nombrado en su mayoría que no hace eso, ¿no? Entonces, yo lo digo desde mi experiencia. Quizá cada uno de ustedes tenga una experiencia distinta, pero es lo que yo he visto en 2 DIRIs, y eso es bastante. Así que vemos en lo que corresponde a la carrera administrativa, ¿no? Los 276, pues la naturaleza son servidores públicos, con una estabilidad prácticamente absoluta para una labor permanente, ¿no?
Y ahí podemos tener distintas estructuras de grupos ocupacionales. Tenemos médicos, tenemos técnicos de enfermería, auxiliares administrativos, auxiliares asistenciales, etcétera, ¿no? Y generalmente pues es por antigüedad o por mérito, ¿no? Hay solo un concurso público de servir en Perú, ¿no? Con una plaza presupuestada por MINSA. Entonces, digamos que una enfermera gana el concurso, nombrado 276, ¿no? Em, no te despiden. Por eso, yo creo que por eso muchos de los nombrados se creen intocables, porque no los despiden. Yo no conozco muchos casos de nombrados así nomás que se despidan, salvo que tenga un proceso administrativo disciplinario de causa grave, ¿ya? Cuando en algún momento revisemos o revisen con algún otro docente las sanciones, el PAS, el proceso administrativo sancionador, van a darse cuenta que hay grados, ¿no? Entonces, para uno grave, chao nombramiento. Entonces, en ese caso, hay que tener cuidado porque no es que todos estén intocables, ¿ya? Hay cosas que se pueden sancionar y pueden perder el cargo que tenían. Luego tenemos el decreto 276 sobre ética y prohibiciones. En este artículo 23 nos mencionan algunas prohibiciones claves, ¿no? No hay que percibir retribuciones de terceros, o sea, sobornos de alguna farmacéutica. No lo he visto directamente, lo he leído de informes de Contraloría, pero no lo he visto directamente. Ya, digamos, no hay que hacer actividades políticas en horario laboral, ni tampoco las famosas fiestas, ni las reuniones, o sea, hay muchas partes éticas. Estamos en horario laboral, trabajamos 6 horas en un puesto de salud X, trabajamos de 8 a 2 y tenemos 2 horas administrativas que no son 2 horas para estar haciendo algún tipo de reunión. Claro, todos somos humanos, yo lo entiendo, pero busquemos un lugar, busquemos un local fuera del horario laboral para poder hacer una actividad. Ya, ese también es un error común. Ha pasado en varias DIRIs, hasta en hospitales, y ustedes lo han visto en las noticias. No tengo que poner ningún ejemplo porque lo han visto en noticias, ¿no? Entonces, somos profesionales de la salud que estamos atendiendo a personas, a usuarios que pueden estar esperando horas fuera de un puesto de salud para recibir una atención, para que el de admisión le diga, no, lo siento, solamente tenemos 10 cupos, ¿perdón? ¿Cómo que solo 10 cupos si un médico debe atender por lo menos 16 pacientes y son 20 minutos por paciente? No, el médico solo atiende 10. Está mal. Está mal. ¿Y por qué? Porque no conocemos la norma. Si ustedes conocen la norma, si saben cuánto debe atender un médico en un turno de 6 horas, tienen toda la facultad, siendo jefes de su puesto de salud, en decir, doctor, está mal, usted tiene que atender por lo menos 16 pacientes, como mínimo. Programemos la mitad a través del CICE, programemos la mitad de pacientes y la otra mitad adicional. ¿Por qué? Porque sabemos que esto del CICE, por todo el tema del plan de cero colas, al final genera una deserción, ¿no? Yo he hecho un estudio también de deserción, pero de un hospital, y la deserción en primer nivel tampoco no es baja, es alta, es 30%, a veces 40%. Programo 10 y me vienen 4. ¿Y el resto qué hago? Ah, bueno, es lo que programé, dice el médico. Es lo que se programó, vinieron 4, pues, ¿no? Atenderé solo 4. No es lo correcto, porque hay algunas personas que están esperando inclusive fuera y ahí está la otra parte, gestionar nuevamente. Entonces, lo que yo recomiendo siempre que voy a hacer alguna supervisión es programa la mitad en CICE y la otra da adicionales, porque ya tenemos claro que existe un porcentaje de deserción a través de las citas programadas. Existe, pero hay que gestionarlo, hay que buscar la captación del paciente sin sobrecargar al médico. Ahora me dicen, yo soy una enfermera que trabajo bastante bien. Hago inmunizaciones, hago CRED, pero tengo bastante cantidad de pacientes y soy la única enfermera que hace todo. Veo TV, veo CRED, veo inmunizaciones, ¿no? Entonces, veo que su producción de la licenciada lógicamente está en 20, 25 pacientes al día, en un turno de 6 horas es un montón. Entonces, ahí está el jefe de establecimiento que dice, no.
mi enfermera está trabajando bien, está produciendo más de lo que debería producir. Diris, por favor, contrátame otra enfermera. Y acá está la justificación. Durante los últimos 3 años, la licenciada ha estado haciendo tal desempeño. En los últimos 2 años, ha aumentado su producción porque ya no se abastece y ella está trabajando sola. Inclusive el personal técnico de enfermería está apoyando con las inmunizaciones, está apoyando en TV. Entonces, así, con ese sustento técnico, ustedes como gestores, por supuesto que están en la potestad de pedir un recurso adicional. Pero ¿qué me pasa? Y me ha pasado en varios lugares. Vienen y me dicen, necesito una obstetra más. Ya, perfecto, una obstetra más. ¿Cuántos partos tienes al mes? 5. 5 partos al mes. ¿Y quieres 2 obstetras de guardia? No tiene sentido. Uno debe garantizar la guardia de todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Técnico de enfermería, enfermera, médico, obstetra, día, noche. Para los que son 1-4 y atienden 24 horas. Hay algunos 1-3 que también son de 24 horas ampliado, pero estoy hablando para los de 24 horas en general. Entonces yo garantizo mi equipo multidisciplinario de guardia, ¿ya? ¿Está bien? Pero si yo no tengo el sustento de que estoy atendiendo partos, y sabemos acá todos los que estamos presentes que la tasa de natalidad ha bajado bastante en los últimos años, ¿por qué solicito una obstetra más? No tiene sentido. Vuelven a entrar ahí ustedes como gestores, revisan su normativa, dicen la obstetra no está haciendo lo que debería de producir, entonces no debo de sustentar un recurso adicional. ¿Me dejo entender? Esa es el arte del gestor. Saber la norma, pero no ser tajante a la norma. Saber cómo gestionar. Eso es lo importante. Si no nos volvemos administradores, y nosotros no solo somos administradores y gestores en salud. Entonces, es lo que yo quiero que se lleven de esta clase. ¿Ya? Hablamos de las faltas disciplinarias, ¿no? También les había comentado un poco. Por ejemplo, hay resistencia a órdenes superiores. Eso hay bastante, eso hay bastante. Muchos de los cuales no pasan a Secretaría Técnica de una DIRIS, ¿no? O sea, para ver el tema de Secretaría Técnica, que es parte de asesoría jurídica, y ellos ven todo el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, muchos no pasan y algunos tampoco se quejan, ¿no? Que el sindicato, que me va a mirar mal, que me va a tratar mal. Hay varias cosas, ¿no? Cada quien vive realidades diferentes, pero por faltas graves debería haber algún tipo de sanción. Negligencias, algún tipo de inmoralidad por parte del trato del personal, ausencias injustificadas por más de 3 días. También pasa que hubo una reunión, también me acuerdo, en una IPRES y por ahí alguien estábamos comentando lo del cambio de guardias, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, la norma te permite cambio de guardias, hay algunas DIRIS que ya tienen instauradas sus directivas internas. Entonces, para Lima Sur tenemos una directiva en la que se hace el cambio de guardas 48 horas previas, salvo que exista pues algo de, digamos, gran impacto, como algún accidente, alguna emergencia, nadie está exento de que algo le pueda suceder, ¿no? Entonces, por ahí mencionó alguien, ¿y qué pasa si me olvido de mi turno? Y yo pasé saliva y dije, ¿cómo alguien se puede olvidar que está programado? Ya. Supongamos que tiene muchos problemas, que tiene muchos trabajos, etcétera, pero es responsabilidad de uno saber qué días está programado, ¿no? Si tienes un accidente, si pasó algún evento fortuito, yo lo podría entender. Yo siendo jefe del establecimiento lo entiendo. Y, y eso también parte de la responsabilidad de uno mismo, ¿no? Entonces, justificar las faltas es importante. Y quien asume el control, el visado de que uno pueda hacer el cambio de guardias es el jefe del establecimiento. Y algunos pasan por encima del jefe porque no les gusta el jefe de establecimiento y se lo firma el médico que esté de turno, el médico de guardia, o ya lo regularizan después con recursos humanos. Entonces hay que respetar algunos cargos, ¿no? Yo no estoy diciendo que todos los jefes del país sean los idóneos, y por eso están ustedes como gestores, para aprender la parte, la base legal, la parte normativa,
sin ser, digamos, muy exquisitos en la norma. A mí no me gusta ser un exquisito en la norma, sino entenderla y sacar provecho de eso para poder gestionar y para poder liderar alguna IPRES, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos, que uno sea un líder en la administración. Es muy importante porque hay, de verdad que hay muy pocas personas que conocen de administración en salud o que saben gestionar de verdad un establecimiento. El decreto 1057, ¿no? De la jornada máxima de 48 horas semanales. Ustedes ven el tema del descanso de 24 horas continuas semanales, vacaciones, ¿no? Ahí también hay varias aristas sobre el tema de guardias. No lo voy a tocar porque no me quiero extender, pero si hubiera alguna duda, lo que fuera, yo estoy encantado de poder ayudarles en lo necesario. ¿Ya? Pero es importante entender que tenemos distintos regímenes laborales y que cada uno de ellos, según normativa, tiene algunos criterios específicos, ¿no? Entonces, yo no le puedo obligar a un tercero a que vaya a hacer una guardia comunitaria. No le puedo obligar a un CAS que vaya a hacer una guardia. Eso le corresponde al nombrado, porque tiene un bono por nombrado, igual que las guardias hospitalarias. Entonces, eso está específicamente enraizado al régimen laboral y al decreto 1153 que tiene que ver con servir y recursos humanos sobre los pagos a bonificaciones por guardias, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive, pues los bonos que reciben a fin de año relacionados a los indicadores de desempeño y compromisos de mejora están en esta ley de la 1153, ¿no? Entonces, vamos a pasar esto un poco más rápido. El tema de los derechos laborales, como ya les estaba mencionando ya un poco relacionado, ¿no? El tema de las vacaciones, las programaciones de guardias con descansos, y eso también es estrategia, ojo, eso también es estrategia, porque cada DIRIS y cada jefe del área de recursos humanos puede gestionar la mejor forma en la que digamos, hayan descansos postguardia, etcétera, ¿no? Y depende también del jefe del establecimiento gestionar sus guardias. Es difícil. Mis respetos a todos los que son jefes de establecimientos de salud, porque a veces es complicado armar un horario, que vengan y lo cambien, tener, digamos, provisionar el recurso sí o sí para que esté en ese momento. Entonces, hay muchas aristas, ¿no? Esto del MT, mañana tarde, que también está, digamos, mal conceptualizado, porque ya yo hago mañana tarde, pero estoy haciendo turno de guardia. Si es que tú lo aceptas siendo CAS, em, pues no habría problema, porque hay necesidad de servicio. Ojo, la norma, la 1153, que habla sobre el pago y remuneraciones por guardias, te dice que una guardia implica la priorización o la necesidad del servicio, ¿no? Si yo necesito tener más recurso humano porque tengo una densidad poblacional alta y tengo bastantes pacientes, pues probablemente programe 2 enfermeras en la emergencia, solicite más enfermeras, todo tiene una justificación, ¿no? Entonces vamos viendo, y lo vuelvo a repetir porque yo quiero que quede bien claro, todo lo que justifiquemos tiene una base normativa. La estrategia en la que ustedes justifiquen algo se basa en una norma. Producción, está mi norma de Degain, la de este año, la de 2025, que creo que es la 378. No me acuerdo ahorita el nombre de la norma, el número. Si yo quiero buscar el tema de guardias hospitalarias, me voy a mis decretos, me voy a mis regímenes laborales. Ah, tú eres CAS, ya, tú tienes esto, esto, esto. Ya, tú eres tercero, vamos a ver qué cosa dice tu TDR. En base a eso, yo armo mi informe y lo sustento ante la RIS y por encima ante la DIRIS, ¿correcto? O directamente con sus redes, si es que estamos hablando de provincias y las DIRESAS, ¿no? Entonces, em, bueno, esto es un poco más, ¿no? De la causa justa, que habla de las faltas graves, ¿no? O sea, que alguien robe, o sea, apropiarse de bienes del empleador, robo de insumos, digamos que estén ebrios, ¿no? Haya una concurrencia de embriaguez en horario laboral, violencias, abandonos de más de 3 días, ya habíamos mencionado, ¿no? Despidos, estos son despidos inmediatos, con carta, pues, ¿no? Entonces yo no puedo concebir que un médico esté ebrio durante la guardia. Entonces, inclusive eso es punitivo
hasta con cárcel, ¿no? Porque puede haber una denuncia policial. Entonces, dentro de eso de la 728 se menciona en el artículo 24 el tema de las faltas graves. Y ahí es donde inicialmente en una diapositiva de las primeras que estábamos viendo, les mencioné pues que los nombrados se creen muy intocables porque solamente con causas de repente, con faltas graves, es que ahí recién pueden salir. Entonces, puede pasar, ¿no? Puede pasar que alguno crea eso. Yo, como digo, para mí, todos los regímenes laborales son iguales. Debe haber un respeto entre las personas que quizá tengan más años trabajando, por supuesto, pero esa persona mayor, con mayor tiempo, con mayor capacidad, quizá con mayor expertise, también debe ser consecuente con la persona que quizá recién está aprendiendo, recién se está metiendo al mundo de la salud, o recién está aprendiendo administración, o ha terminado sus serums y está instaurándose ya como un profesional en alguna IPRES, ¿no? Entonces es todo retributivo. Tratar con personas es muy complicado, en todo sentido, ¿ya? Bueno, el tema de la causa justa lo hemos estado viendo y la gestión ética en salud. Ya la gestión ética, nosotros, y vamos a ver ahí que dentro de las funciones gerenciales, y me adelanto un poco a la diapositiva de las funciones, tenemos el PODC, ¿no? Planificamos qué, metas anuales. Organizamos equipos y dirigir, la dirección tiene que ser con motivación. ¿No? O sea, nosotros de alguna forma, ahí es donde entra la parte de liderazgo y la resiliencia, porque vamos a tener cierta motivación para dirigir equipos de personas. Y con esto, al final, controlamos. ¿Qué vamos a controlar y cuál va a ser nuestro producto final, nuestros indicadores? Nuestro producto final de toda la gestión es el impacto en la recepción de algún servicio de salud. ¿En quién? En el usuario, en el paciente. Es él el que va a dar va a tener la perspectiva de si es que recibió un buen servicio de salud, cual fuere. Si solo acudió a un centro, a una posta para un inyectable que ya tenía prescripción, y la enfermera estaba de mal humor y se lo puso mal y encima le grita y todo, ese concepto con el que se va el paciente viene a ser negativo hacia el puesto de salud y lo traslada a sus familiares y lo traslada a sus amigos y lo traslada a la comunidad y la comunidad después viene encima y se generan ciertas confrontaciones, ¿no? Tanto así que dejan de ir a ese puesto de salud, quizá por un día malo. Todos tenemos días malos, pero recuerden que trabajamos con personas y eso a veces no lo entendemos. A mí también me ha pasado, a muchos le ha pasado. Nadie puede decir que a mí no, que le puede tener un mal día y a veces ser humano em, puede repercutir quizá en la atención hacia nuestros pacientes, ¿no? Pero no hay que dejar de pensar en que tenemos un deber ético, ¿no? Tenemos un código de deontología para todos los grupos ocupacionales y sea lo que sea que tengamos, lo importante es que el usuario reciba una atención de calidad, ¿ya? El dilema del gestor. Nosotros tenemos mucho conflicto entre eficiencia y legalidad. Quiere decir entre rapidez y un proceso largo. ¿Por qué? El director de un hospital le llega, no sé, le llega un presupuesto para comprar un tomógrafo, ¿ya? Pongamos ese ejemplo. Le llega un presupuesto para comprar un tomógrafo y no hace ningún tipo de convocatorias, concursos, no sigue el correcto proceso para contrataciones del Estado y busca un solo proveedor, digamos que hace todo mal, ¿ya? Hace todo mal la parte de contrataciones y compra un tomógrafo sin revisar la marca, porque él simplemente, no, yo acabo de ingresar como director de este hospital y creo que solamente voy a durar 2 meses, necesito dejar huella, así que yo compro el tomógrafo como sea. Perfecto, lo compro sin revisar especificaciones técnicas, con un proveedor que resulta ser su amigo, hace toda una mala gestión por tenerlo rápido. ¿Está siendo eficiente? Sí, el tomógrafo empieza a funcionar el primer mes, empiezan a tomar sus tomografías, viene el ministro, se toman fotos, muy bonito por aquí y por allá. Al mes y medio, el tomógrafo empieza a tener problemas, ¿no? Empieza a tener fallas.
Al mes y medio, su tecnólogo médico renuncia porque solamente era uno que estaba programado y el tecnólogo está haciendo trabajo de más. Se cansó y se fue. No hay quien opere el tomógrafo. Se quedó sin radiólogos porque no le pagaban varios meses, porque la plata estuvo mal gestionada para pagos de sus médicos. El tomógrafo se quedó inoperativo. ¿Qué quiere decir con este ejemplo que podría resonarles? Quiere decir que yo por hacer rápido las cosas y por tener una foto, gestioné mal la compra de un tomógrafo, que al final el uso se traduce ¿en dónde? En el usuario. Las personas que estaban notificadas de que existía un tomógrafo y que tenían citas programadas para tomografías, se quedaron en espera y tuvieron que irse probablemente al privado a gastar, a hacer gasto de bolsillo en una tomografía que no es barata. Entonces, si yo, como buen gestor, independientemente que me quede un mes o 2 meses, y eso pasa inclusive desde arriba, desde la presidencia, desde el Estado, que todos quieren hacer cosas nuevas. Soy alcalde nuevo, todo lo que hizo el alcalde anterior no me interesa. Táchenlo y yo voy a hacer cosas nuevas. Pero, señor, revisa lo anterior. De repente, algo de lo anterior está bueno y continúalo. Pero no, ese es un mal gestor. El querer yo. Ese ego se debe de desaparecer, porque el que está siendo afectado al final es la persona, el usuario del servicio. Y en el caso del servicio de salud, vendrían a ser los pacientes. Si yo hubiese previsto, hubiese hecho correctamente por ley de contrataciones un concurso para ver qué empresa me da un mejor tomógrafo, que adicionalmente esté digamos, como parte de la contratación, exista un mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, que vengan ellos a revisar el tomógrafo de vez en cuando. Y peor aún, que de repente me garanticen hasta un recurso humano con un tecnólogo, yo le doy buena pro a ese tipo de servicio. Tercerizado, pongámosle, ¿no? Las APP funcionan muy bien. Entonces, eso es gestionar. Eso es gestionar. Entonces, ahí está el conflicto de la mayoría de gestores o los que dicen ser gestores, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo hago rápido o lo hago lento y legal? Son decisiones que van a tener que tomar también ustedes. A mí me ha pasado, a ustedes también les va a pasar en algún momento cuando se dediquen específicamente a esta parte de gestionar, ¿no? Entonces, la trampa mental, ¿no? Lo voy a hacer sin papeles para ayudar al paciente. Sí, y ahí está nuestro dilema ético. ¿Qué hago? O sea, ingreso todos unos lotes de medicamentos sin firmar y ya después lo regularizo. ¿Y qué pasa si algo sucede en medio del camino y ya no lo puedo firmar? No se sabe. Por eso es mejor hacer las cosas correctas. A veces puede dilatarse el tiempo y ver si es que se está dilatando mucho la compra de algún insumo, de algún bien o de lo que fuera, ver algunas estrategias de solución, ¿no? La tercerización, el tema de contratación de jurídicos va bastante bien. Depende de cómo se gestione. Yo estuve un tiempo en el Niño de San Borja y en esa institución hay mucho servicio tercerizado y eso va bien, ya funciona bien. Bueno, sigamos entonces. Bueno, las consecuencias de la mala ascensión no solamente son administrativas, ¿ah? Que haya destitución e inhabilitación al personal, o haya de repente reparación civil, ¿no? Que haya una reparación económica. Sino que también yo pienso mucho en el paciente. De alguna manera se está afectando su prestación. Y cada vez los pacientes confían menos en el sector salud. Salud ahorita está con un sistema de gestión terrible. Muchos de ustedes pueden estar en salud. No sé si funciona igual todas las IPRES de salud, pero está con un problema grave, con citas bastante dilatadas para atención. Tanto así, y han escuchado probablemente meses atrás, que varias de las personas que tienen pues que tienen un trabajo y están afiliadas a salud, pues prefieren quitar la afiliación y pasarse al CIS, que también es un arma de doble filo, porque si tenemos una sobrecarga de pacientes CIS, ¿cómo se va a atender esa población tan grande? Cuando el presupuesto quizá no es el adecuado, y no solo presupuesto
en cuanto a bienes y insumos, es presupuesto también de mano de obra, porque profesionales de la salud tampoco es que redunden a nivel nacional. Hay muchos médicos, profesionales de enfermería que han salido fuera porque probablemente la oferta laboral esté mucho mejor en otros países, ¿no? Entonces, es todo un tema. Ese es un tema aparte para conversar. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica. No me quiero extender porque tenemos un poco más que conversar. Y es una dinámica de gestión, ¿ya? Yo lo que quiero aquí es que ustedes imaginen esta situación en la que estamos ahorita en un hospital, ¿ya? Porque la UCI corresponde a un hospital. Entonces, digamos que tenemos un jefe de UCI que ya renunció de la nada. Y ustedes como directores quieren contratar a su cuñado, que es un médico intensivista que se ha desempleado. Entonces, lo necesito ahorita por urgencia, porque si no, ¿quién va a ver a mis pacientes? Necesito sí o sí un jefe de la UCI. ¿Aceptan la contratación directa? ¿Sí o no? A ver, los veo en el chat o si alguien quiere levantar la mano para dar opinión, perfecto. Pero me gustaría que sea un poco interactivo. O en el chat los leo, no hay problema. Estoy ahorita con el chat abierto si es que tienen algo que comentar. ¿Aceptarían? ¿Aceptarían la contratación directa? En el Zoom, perdón, en la plataforma comentan por locación de servicios. ¿Verdad? ¿Hola? Sí, bueno, en la plataforma comentaron si es que es por locación de servicios, si es posible. Ya. Fuera el régimen que fuera, ¿está correcto que se contrate a un médico que es cuñado del director en ese momento? Creo que, a ver, Arlen, te cedo la palabra para que puedas darnos tu opinión. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. En ese caso no sería posible porque eso sería nepotismo. Aparte, bueno, hay un jefe de UCI asignado. Sin embargo, si ocurriese, qué sé yo, accidentes o, qué sé yo, renuncias sorpresivas como esa, ¿no quedaría otra persona a cargo? O sea, ¿no habría como, digamos, el suplente? Excelente. Muy bien, Arlen, me ha gustado bastante tu comentario y tienes toda la razón. Acá les vamos a dar la respuesta y como Arlen estaba mencionando, pues la decisión es rechazar. Y ella misma lo ha mencionado, ¿no? En este caso es un caso de nepotismo. Nosotros no podríamos aceptar que ingrese, se rechaza por la 276, el artículo 23, prohíbe este tipo de nepotismo, ¿no? Se puede convocar suplencia de casa inmediata, que puede ser una solución, ¿ya? Y Arlene estaba planteando perfecto la solución, ¿no? Entonces, ¿existe algún tipo de riesgo directo con ellos? Sí, sí, claro. Eso es totalmente sancionable, ¿no? Y si la ley nos dice que no, entonces no deberíamos de contratar a algún familiar directo. Está el caso de suplencia inmediata y por último, el jefe de guardia es quien debería de asumir, digamos, si es que está programado de turno este médico usiólogo, el jefe de guardia es el que tiene que asumir hasta que se vea pues la suplencia de un caso inmediato, ¿no? Para que podría, digamos, convocarse a un nuevo jefe médico intensivista. Suponiendo que es el único que esté programado, porque hay casos en los que hay pues dos, tres intensivistas, yo podría gestionar que, si bien la ley me dice que el jefe de emergencia vendría a ser el jefe de la guardia de todo el establecimiento, pues yo puedo gestionar que este médico usiólogo pues esté a cargo de la UCI durante un tiempo, dependiendo pues si es que él acepta o no, ¿no? Pero lo que mencionó su compañera es lo correcto, ¿no? Lo ideal es convocar una suplencia de caso inmediato. Tenemos un segundo caso, es un tema ya de logística, acá la situación es diferente, ya no tengo antibióticos críticos, ¿ya? Digamos que no tienen penicilina, no tienen en su establecimiento de salud, o amoxicilina, que es mucho más frecuente y un proveedor les ofrece un lote sin papeles, ¿no? Así, sin papeles ahorita, regularizamos después. El lote va a vencer en 15 días. ¿Ustedes ingresan los medicamentos a farmacia?
Dejemos de lado que sean encargados de farmacia. Son los jefes del establecimiento de salud. Y al costado, a su mano derecha, tienen al encargado de farmacia. ¿Ustedes aceptarían ese lote que está por vencer en 15 días? Arlen, ¿Qué tal, profesor? En ese caso, o sea, se supone que no se pueden aceptar también cuál es la cantidad de ese lote, ¿no? Porque si son próximos a vencer no sería lo ideal, o sea, se negaría. Pero creo que también se puede solicitar apoyo de otros hospitales, ¿no? excelente. Excelente. Lo que acabas de decir, eso es gestionar. Solicitar el apoyo de otros hospitales o de otras IPRES de esa jurisdicción. Entonces, este caso también rechazamos rotundamente lotes que estén por vencer, ¿no? En la ley, en la 26842, en el artículo 55, se prohíbe la tenencia y distribución de expirados. Lo habíamos visto en unas diapositivas anteriores. Entonces, eso inclusive involucra un riesgo penal a la salud pública. Tú como jefa de establecimiento, Arlen, puedes solicitar a otros hospitales, ¿no? Que puedan proporcionarte ese medicamento. La regularización se puede realizar, pero la forma correcta es solicitar el préstamo a otra entidad. Eso está clarísimo, lo que has dicho está muy bien. Inclusive la caja chica, ya en algunos lugares puede funcionar para hacer una compra menor a lo legalmente permitido. ¿Ya? Tenemos una normativa también de compras del Estado. Lo veremos más adelante, quizá en otro curso. Yo no quiero llenarles la cabeza ahorita de tanta información, sino que lo que queremos en esta sesión es que con estos casitos, así que parecen simples, son el día a día, algunos pueden parecer más complejos, es lo que van a ver, es lo que van a gestionar. Eso es gestión. No tengo, va a expirar, no lo voy a recibir, tengo que buscar la forma de prestarme a otra unidad ejecutora. Eso es lo correcto, ¿no? O quizá con mi caja chica hacer una compra de lo que necesito para el momento, porque es una emergencia y tengo que apoyar a mi paciente, de cierta manera. Todo está justificado, por supuesto. ¿Estoy yendo contra la ley? No. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La ley está hecha para ser respetada, para ser leída, pero nosotros tenemos que saber conducirla como gestores. Caso 3, un caso disciplinario. Tenemos una enfermera nombrada 276 que falta 5 días seguidos sin aviso. Regresa el sexto día, qué bonitas vacaciones ha tomado la licenciada, diciendo que ha tenido problemas personales sin un sustento médico oficial. Les pregunto, ¿se le perdona a esta licenciada por ser antigua, que ha faltado sus 5 días sin avisar? ¿Qué harían como jefe de establecimiento? ¿Alguna consulta? Arlen, vamos. En ese caso no se le puede perdonar por antigüedad, porque ya superó los 3 días consecutivos de faltas, entonces ahí supongo que se haría algún tipo de sanción, ¿no? Eso es de acuerdo, Excelente, imagino, a lo que indique el jefe de área. excelente. Excelente, Arlen. De verdad, qué gusto que esté quedando la información de la clase, porque como les he mencionado, yo no necesito, ni yo mismo soy una persona que es, si bien yo veo normas, leo constantemente, no es que tenga que saber a lujo de detalle, en el artículo tal estaba, no, lo voy a buscar como gestor para hacer mi informe, buscaré la ley del decreto legislativo 276, que en el artículo 28, como menciona Arlen, la ausencia injustificada de más 3 días consecutivos son una falta grave. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Reportar esa inasistencia, decirle a la RIS que le diga a la DIRIS que inicie un proceso administrativo disciplinario, un proceso sancionador, y probablemente la licenciada también tiene el derecho de defenderse, ¿no? ¿No? Tiene derecho de hacer su descargo de por qué esos días ha hecho falta. Y no debemos omitir esta falta. Nosotros como gestores, si bien yo sé que muchos tenemos amigos muy cercanos en los establecimientos, pero que la amistad no sea un abuso de autoridad, ¿ya? Eso pasa a veces. No, que ya pues amigo, discúlpame, voy a faltar 2 días, ya por lo bajo lo arreglamos. Si tú le haces ese favor a tu amigo, estás contribuyendo a que esta persona esté formándose mal o continúe formándose mal profesionalmente y éticamente. Y además, que todo se pasa a la voz, todo se sabe, todo se conoce, todo se chismea.
y en algún momento van a decir, ah, la licenciada tal que es jefa y es amiga de la licenciada tal, le pasó sus 5 días en lugar de reportar. Vamos a hablar con el sindicato y vamos a quejarnos y vamos a votar a esa enfermera que está de jefa del establecimiento de salud tal. Y es que por no hacer las cosas correctas, por ser muy amigos, nos terminamos perjudicando. Quiero que lo entiendan porque son cosas, si bien me pueden ver quizá un poco joven en pantalla, no, yo no me creo tan joven, pero he tenido muchas experiencias de la parte de gestión y personal. Y por eso se los digo, con mucho cariño. No es siempre el tema de gestionar, no debe ir de la mano con la amistad. Los amigos, después del trabajo, hacemos lo que querramos. En el trabajo podemos llevarnos muy bien, pero hay normas, hay leyes que se tienen que cumplir. Excelente, me ha gustado mucho la participación, de verdad. Me alegra porque ha quedado claro lo que se ha estado tratando de transmitir hasta ahora. Entonces, Doctor, tenemos como, sí, 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 doctor, disculpe, para poder de repente hacer una opinión, lo claro, que pasa es que también nosotros no caigamos en el tema del abuso de autoridad, que a veces así es. pensamos que cuando estamos en un cargo administrativo, eh, podemos sancionar a quien se porta mal y Mm, podemos mandarle memorándum a cada rato, sesión a cada rato, y incluso hasta sancionarlo, separarlo, bueno, lo que procede. Siempre recuerdo, hay algo que se llama el debido proceso. Toda persona tiene derecho a defenderse. correcto, Y antes de dar de repente una así es, sanción como tal, por más que esté en falta, pero tiene la persona derecho a defenderse, como usted comentó. Y no hay que así es, decidir de una sola, ¿no? ¿Sabes qué? Tú faltaste, mira, te separo y hago esto, y no permitas que la persona no se defienda. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Por ejemplo, me pasó en el Serum, ¿no? Cuando me dijeron, no leen su resolución Serum porque cometió esa falta. Pero el debido proceso, ¿dónde estaba? Yo nunca me había notificado. correcto. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que quiero comentar, doctor, para poder aclarar algo, ¿no? Per- Perfecto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, ¿ah? Por eso yo digo, el debido proceso que te da a ti la facultad de defenderte tiene que estar dentro de toda la gestión. Tú lo vas a reportar por inasistencias, vas a conversar con la persona por qué ha faltado. En tu caso, por el tema de la resolución, y eso pasa con frecuencia también, es una pena. Este año he visto bastante con demoras con la resolución porque hay mucho abuso de autoridad, mucho abuso de autoridad. No sé por qué no se regula eso, bueno, ya es otro ámbito, no, no es, ahorita no es mi campo, quizá en algún momento nos podamos ver por ahí, pero em, hasta donde he llegado es el tema de residentado médico, que he estado todavía viendo eso, ¿no? Pero serums no lo he visto directamente, pero sí sé que hay bastante abuso de autoridad y en todo sentido. Los serumistas son personas que en algunos lugares reciben un muy maltrato y así a veces uno no quiere trabajar y es entendible porque todos somos personas. Y el hecho de que no te entreguen tu resolución porque la persona pues sea de alguna forma esté abusando, no te exime de que tengas que defenderte y de presentar tu descargo. Entonces, siempre tiene la persona, por más que esté equivocada o creamos que esté equivocada, tiene que defenderse. Se tiene que saber el por qué. Yo no voy a sancionar por sancionar, ¿no? Hay que saber el por qué. Hay que tener bien claro los papeles en regla, saber ya, faltó, no tienes justificación médica, no tienes justificación. Entonces, si no tienes nada para justificarte, lamentablemente se te sancionará. Así tiene que ser. Muy bien, perfecto. Me gusta que estén participativos. Bueno, como conclusiones finales, la norma protege al gestor, así que conoce la ley y evita la cárcel. Siempre lo repito, conoce la ley y evita la cárcel. Y es que así tiene que ser. Si no trabajamos en base a la normativa, nos vamos a llevar problemas inclusive judiciales, ¿correcto? Porque trabajamos con salud. Y trabajar con salud es más difícil de lo que pueden creer. Muy complicado. Las IPRES privadas que abren centros estéticos, porque también veo eso dentro de la oficina, ¿no? Vemos nosotros categorización de servicios. Entonces, hay IPRES privadas que abren centros estéticos, perdón, y tienen médicos generales funcionando como cirujanos plásticos. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Primero que no tienen licencia para funcionar como tal. Y segundo que están dando
algunos publicidad errada. Muchas de las personas que van a establecimientos privados no conocen entrar a revisar en Conoce a tu médico, ¿no? O en revisar, digamos, si es que me está atendiendo, me dicen es una enfermera, pero de repente no es una enfermera, es una practicante de enfermería la que está colocando el inyectable y uno cree que es enfermera. Entonces, eso pasa, hay mucha transgresión de normas y a veces multiplicarse para poder hacer, em, digamos, una vigilancia es complicado, ¿no? Ahí entra bastante su salud. Su salud nos apoya mucho a las DIRIs porque tienen bastantes personas que hacen supervisiones y su salud comunica a la DIRIS, mira, tal IPRES privada está funcionando mal por esto, por esto, por esto. Y uno va y levanta la información, pero eso es importante, ¿no? Conocer bien la ley evita la cárcel. Y si yo voy con un fiscal a ese establecimiento donde están haciendo prestaciones, en teoría, estéticas por un médico general, todos los que están ahí se van presos, ¿ah? Y es que, y pasan visitas inopinadas con fiscalía también. Entonces es un tema complejo. Trabajar con salud no es algo sencillo. Los que hemos elegido esta carrera nos damos cuenta que no solo es tratar con personas, tratar con patologías cada vez más difíciles, ¿no? Ahora ya estamos a puertas de aumentos de casos de H3N2, entonces esa va a ser una nueva tarea para los gestores, probablemente cuando este país ya tenga una alza quizá de esos casos. Dios quiera que no. Y que tenemos distintos regímenes laborales, distintos tratos, distintas maneras de gestionar, CAS 276, 728, y cada uno requiere estrategias diferentes, ¿no? Entonces, no es que yo por ser nombrado tengo más derecho, yo porque tengo más años, no. Como estaba mencionando, ese abuso de autoridad no debería existir, debería de haber de alguna forma una unión entre los trabajadores. Es difícil, yo sé que es muy difícil, es complicadísimo trabajar con personas porque todos tienen distintas maneras de pensar y distintas costumbres, pero hay que hacer esfuerzos y esos esfuerzos es la gestión, ¿ok? Y transparencia, que es el, digamos, que nos quitemos esa máscara, ¿no? Y que toda la ciudadanía pueda ver qué es lo que estamos haciendo nosotros a favor de ellos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Con esto vamos a cerrar, ya son unas, a ver, ¿en qué diapositiva estoy? A ver, ya, ok, ya sí, creo que sí está bien calculado el tiempo. Vamos a ver un poco de los principios de la gestión pública. Nosotros entendemos por gestión pública todo lo que, digamos, de alguna forma el Estado, porque gestión pública ya viene desde arriba. Nosotros como Estado, como nación, organizamos y movilizamos recursos, ¿no? A nivel del Poder Ejecutivo, Legislativo, pues se hacen ciertas estrategias para que recaiga a nivel de ministerios la gestión de lo que corresponde a cada ministerio. En el caso de salud, pues es garantizar una salud adecuada, equitativa y toda la misión del MINSA, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es alcanzar fines que estén establecidos de manera política, ¿no? Hay lineamientos políticos, ¿no? Nosotros esos lineamientos lo traducimos al final en un beneficio de la persona, de la ciudadanía, de la población, del colectivo. Y eso es el bienestar general de la población y del individuo. Y entonces hemos visto que hay un cambio en el paradigma, ¿no? De una administración burocrática en la que yo voy, como le pasó a su compañero, que es el trámite simplemente la resolución del SERUM, si porque alguien no quiere hacerlo, o te dilatan los papeles o te hacen hacer una gestión más larga. No, primero haz tu solicitud. De tu solicitud te vas para recursos humanos. De recursos humanos conversas con la señorita tal. Si la señorita le caíste bien, te va a firmar y si no, regresas de acá 2 días porque ella trabaja interdiario. Ese tipo de administración burocrática ya está dejando de ser tan frecuente, si bien aún hay, porque hay mayores sistemas informáticos como el SGD, que yo entiendo que muchas personas mayores no se adaptan aún. Yo ya llevo 2 años con el SGD, un poco más de 2 años con el SGD y veo que las personas un poco más grandes, ¿no? Mayores de 60, les cuesta adaptarse al SGD, les cuesta. Entonces, siempre es bueno que alguien que quizá que tenga un poco más de expertise con los sistemas, pues apoye a este personal, pero no siempre pasa, ¿no? Entonces, ya los procedimientos, los flujos en los que llega un informe desde un puesto de salud, nivel DIRIS, nivel RIS, nivel DIRIS, son más rápidos. Antes me llegaba, por ejemplo, un documento de un puesto de salud, no sé, en 3, 4 días, porque
Las RIS funcionaban mucho como mes de partes, algunas todavía funcionan más o menos así, pero ahora con el sistema de SGD todo migra mucho más rápido. Entonces puedes tener un documento el mismo día o al día siguiente y lo respondes en el plazo que debes de responder, ¿no? Entonces eso está afianzando mucho, mejorando mucho los procesos, los flujos, ¿no? Entonces, nuestro paradigma de administración burocrática va cambiando hacia una gestión enfocada en el ciudadano y resultados. Tenemos una normativa de modernización del Estado, que es de la que todos nos estamos basando, en la que debe haber gestión por resultados. Si ustedes han manejado programas presupuestales, ¿no? O en algún momento los han escuchado, los programas presupuestales, cáncer, salud mental, salud sexual, todos ellos manejan un presupuesto específico del programa presupuestal. Para el 0024, que viene a ser el cáncer, yo tengo asignado, no sé, 4 millones, y de esos 4 millones a la DIVIS le corresponde 280.000 soles. Esos 280.000 soles son solo del PPR de cáncer y yo tengo que gestionarlo dentro de ese programa presupuestal. Mala gestión de los que utilizan los programas para cubrir esa plata, el pago de otras cosas que no tienen nada que ver con el programa presupuestal. La normativa de programas presupuestales, vuelvo a repetir, ahí está la ley. La normativa nos dice, cuando tú agotaste tu plata en programas presupuestales, puedes hacer un juego entre los mismos programas presupuestales. Si es que ya no tuvieras nada de plata entre programas presupuestales, recién quizá podrías pedir una demanda adicional relacionada al programa presupuestal. Entonces, hay muchas cosas que son importantes conocer por norma, ¿ya? Y la norma nos sirve para gestionar. No estoy diciendo que nos ciñamos estrictamente a lo que dice la norma, como bien nos ha presentado el ejemplo ahorita el compañero que nos ha dicho lo de la resolución. Por supuesto, tienes derecho a tú a apelar porque no te están dando la resolución de tus serums. Estás en todo el derecho de reclamar eso. Y por más que la ley nos dice, tienes que sancionar a la persona porque no vino tales, tales días y 5 días, perfecto, ahí está la ley. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí como gestor? Indagar. ¿Por qué has faltado? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes comprobantes de que has estado mal de salud? Sí, sino que no pude porque no lo pude enviar. Perfecto, se subsanó. Pero si no los tiene, entonces está en una falta. ¿Ya? Esto es lo que les estaba tocando un poco indirectamente desde que empezamos la clase. Hay muchas diferencias entre administrar y gestionar. Administrar es a corto plazo, o sea, como les estaba diciendo, ¿no? Me llegan 200.000 soles que los tengo que gastar en algo específico y esos 200.000 soles a fin de año ejecuté y devengué los 200.000 soles. Muy bien, lo hiciste perfecto. Eso es administrar. Gestionar ya incluye un tema a mediano plazo, perdón, a mediano plazo. Articulamos, adaptamos y transformamos realidades. ¿Qué pasa si para ese presupuesto, que digamos sea para un programa presupuestal, o pongámosle que es para el programa, para la 1001, ¿ya? Para 1001. Y tengo una epidemia de un problema de una bronquiolitis, se me ocurre, o un problema de una diarrea en niños, y yo necesito más presupuesto. Pero justo me llegaron como 2.000 niños a mi hospital y ya no tengo los recursos. Tengo que ver yo la manera de gestionar a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo voy a distribuir mis recursos? ¿Cómo voy a transformar ese dinero que me dieron a mí para actividades específicas de la 1001, ¿no? SOP, asma, lo que fuera? ¿Cómo lo voy a transformar en esta epidemia, en esta pandemia? ¿Qué es lo más o menos lo que ha pasado con el COVID? El presidente en ese tiempo, Vizcarra, pues vio la manera de coordinar con el Ministerio de Salud todo el dinero de otras entidades tenía que enfocarse obviamente en salud. Entonces es ahí donde corre el tema de adquisición de camas de UCI, implementos, EPP, etcétera. Entonces hubo una inyección presupuestal adicional al Ministerio de Salud. Eso es parte de la gestión. Haya sido buena, haya sido mala, eso ya es otro tema de conversación, pero eso es parte de gestionar. Y yo lo que yo quiero es que ustedes entiendan que lo más importante no es solo administrar, sino gestionar. Van de la mano. Ustedes gestionan. Puedes administrar si es que eres una persona muy de computadora, entra tanto, sale tanto.
entra tanto y yo he hecho esto, para que salga tanto. Eso es gestionar, ¿correcto? Y el tema de gobernar, pues es algo ya a largo plazo, y esto ya incluye, pues, a nivel más arriba, ¿no? Si ustedes quieren hablar de gobernar, pues sean congresistas, ahora diputados, parte del Senado, ¿no? Ellos son los que gobiernan. El Congreso, lamentablemente, es el que gobierna el país, ¿no? Entre muchas cosas políticas que podemos conversar, pero gobernar es a largo plazo. Yo fijo un rumbo colectivo. Yo quiero que dentro de mi política de salud, a fin de año o en 5 años, se reduzca la anemia infantil en un 10%. Eso es gobernar. Tengo un proyecto a largo plazo y yo voy a conducir ese proyecto. Cuando yo salga del gobierno, probablemente esta política quede instaurada y quien entre a gestionar, el director, el ministro, quien fuera, va a tener que en mediano plazo de su gestión tener que hacer tal y tal y tal maña para que pueda mejorar ese porcentaje de anemia que yo ya había gobernado o había previsto a largo plazo de que sea el 10%, menos del 10%. ¿Estamos claros? Entonces, esas son las diferencias entre administrar y gestionar. El valor público, el valor público lo da el paciente. Habíamos puesto un ejemplo de una enfermera que coloca un inyectable a un paciente y está de un mal día y le coloca feo y lo hace gritar y todo. Entonces, ese paciente pues se va con una mala percepción de la atención por parte de la enfermera. Ese valor público, ese valor agregado, se lo doy yo como usuario. Lo dan ustedes cuando ven una pista rota en la que están andando con su carro y empiezan a culpar a la municipalidad, ¿no? Y que mucha razón tenemos a veces que la municipalidad, que no hace nada, que se queda con la plata, etcétera. Lo mismo dicen del sector salud, que la enfermera no hace nada, que el médico está sentado, que no hace nada y que muchos de los casos tienen razón, ¿no? Pero en algunos casos también hay pacientes que las quejas no son justificadas. Hay de todo y ustedes lo saben muy bien. Y la confianza es, pues, fortalecer esta legitimidad del sistema de salud al ciudadano, que eso es algo un poco difícil de lograr. Es difícil que el ciudadano tenga confianza en el sistema de salud, sobre todo porque tenemos un sistema fragmentado. Es salud por un lado, MINSA por el otro, Fuerzas Armadas por otro lado. Eso nos dificulta mucho, 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 mucho. Ojalá algún día podamos estar más unificados, ¿no? Y el tema de la equidad, que es que todos los grupos vulnerables, pues, tengan servicios dignos. Un grupo vulnerable son los niños, adultos mayores, trabajadores sexuales, ¿no? Que muchas veces reciben discriminación. Entonces, hay que hacer equitativa la atención en salud, ¿no? No sé si fue con usted, con IDECAP, pero me acuerdo que puse una vez un video de una atención de un médico que venía, a ver, son 8 y 9 ya, me voy a acelerar un poquito, que tenía un paciente con VIH y que no lo atendía por el temor de que el paciente era VIH. Y resulta pues que su hijo iba con el paciente. Era un video bastante emotivo, ¿no? Y al final el médico recapacita y atiende a este paciente con VIH. Y es que nosotros estereotipamos, estigmatizamos mucho a la población según eso. Por eso es que tenemos que tener equidad en las atenciones de salud. Vamos a ver. La nueva gerencia pública, ¿no? Implica una separación de roles, en el enfoque por resultados, ¿no? Nosotros sabemos que el ministerio hace las normas. Y como les digo, muchos de los que trabajan en MINSA están sentados sin saber lo que de verdad pasa en la cancha, sin de verdad coger la pelota y llegar al arco y meter gol. No saben, lo ven desde su pantalla, ven el partido desde una pantalla. Yo no digo que todos los que trabajan en el ministerio sean así, hay muchas personas muy bien preparadas, pero hay algunas personas que en gabinete se les ocurren ideas geniales, por así decirlo, y no se aplican a la realidad. Entonces tenemos que conocer la realidad para poder aplicar mucho de la normativa. Por eso les digo nuevamente, la norma está hecha, ustedes como gestores van a tener que saber cómo conducirla. ¿Ya? El enfoque por resultados, ya hemos quedado claro que estamos en modernización del Estado, hablamos de enfoque por resultados. No solamente yo mido que voy a ejecutar el 100% de la asignación del presupuesto, sino que ese presupuesto ha llegado satisfactoriamente a producir un impacto en un individuo o en una población.
La flexibilidad directiva, ¿no? Como gestores nosotros tenemos que ver en qué momento vamos a lograr nuestras metas, viendo o cogiendo la normativa, pero sabiendo direccionarla. Y el usuario como cliente, atender todas las necesidades de las personas. Está mal dicho, ¿no? En muchos lados veo que, en privados, suele más pasar que el privado lo ven al paciente como un cliente, pero es un usuario de salud, ¿no? Que está haciendo pago de su servicio, pero al final es un usuario de salud. Y estos son los principios de la administración en salud, ¿ya? Si ustedes me piden libros, me piden referencias, hay bastantes, bastantes. Yo he tratado de resumir los que son más aplicados al trabajo del gestor, ¿ya? Entonces, la universalidad, la equidad, la eficiencia, la calidad, la participación y sostenibilidad son principios de la administración en salud y principios de la gestión en salud. ¿Ya? Eso sí, ténganlo claro porque lo van a ver como gestores. Ustedes van a ver que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir un trato digno. Ya hemos visto, no hay que discriminar a nadie. Todos tienen derecho a atenderse por alguna emergencia u urgencia. Equidad, o sea, yo distribuyo mis recursos y mis servicios por igual, asegurando a todas mis poblaciones vulnerables, a todas por igual. Y la eficiencia es que yo voy a optimizar mis recursos para maximizar mis resultados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con menos hago más. No quiere decir que yo como jefe de establecimiento me voy a sobreestoquear de medicamentos para que esos medicamentos se me venzan en un mes y yo estoy feliz porque tengo un sobrestock. Ah, tengo un montón de paracetamol, tengo un montón de amoxicilina. Sí, claro, y en un mes ya lo perdiste. Cuando el otro puesto de salud, el otro hospital, probablemente pudo haberlo utilizado, ¿no? Listo. El tema de calidad, atención de calidad, ese también es un tema aparte, bastante, digamos, bastante debatible. Este, ya lo podríamos ver de repente en otra clase, ¿no? La participación, involucrar a a la comunidad, a los ciudadanos a la toma de decisiones sobre políticas y algún servicio de salud. Y sostenibilidad es que aseguremos que todos los sistemas de salud se mantengan en el tiempo, ¿no? Es lo que les digo, cambian de jefe, cambian de director, cambian de lo que fuera y quiere hacer sus propias reglas. Cuando esta persona, si de verdad fuera un verdadero gestor, diría, ¿qué hizo la gestión anterior bien para continuarlo? Lo que hizo mal, porque cuando asumimos un cargo jefatural, señores, un cargo directivo, asumimos pasivos y activos. Entonces, lamentablemente, a la entrega de cargo, podemos asumir una mala gestión de la persona anterior, pero tenemos que rescatar quizá lo bueno o las personas que trabajaron bien para esa gestión, incentivarlas a que produzcan, a que hagan lo que corresponda. ¿Ok? Entonces, esto queda como los principios de la administración en salud. Ahí les pongo como que una estrellita porque eso es para que lo tengan claro. ¿Ya? Estructura del sistema y las funciones esenciales en salud. Nosotros tenemos roles a nivel de gobierno. O sea, a nivel nacional ejerce rectoría. El regional, una adaptación. El local ejecuta y a nivel comunitario ya es más el tema de vigilancia social. ¿No? Eso ya lo vemos inclusive a nivel de redes. Es más o menos cómo se maneja. Y de las funciones esenciales en salud, no podemos dejar de mencionar, sobre todo estas, el monitoreo, la vigilancia, la promoción, la participación social, la regulación de políticas, ¿no? De capacidad institucional, la fiscalización. La fiscalización es muy común, muy común, muy común en privado y público. Siempre hay fiscalización, siempre. Defensoría entra a verificar municipalidad, entra a verificar la fiscalía, entra a verificar su salud. Muchas personas hacen fiscalización, hacen monitoreos, hacen evaluaciones. Y eso al final es algo positivo, ¿no? Para que, digamos, los servicios de salud estén mucho mejores y, digamos, el acceso a salud pueda verse, digamos, con un mejor enfoque de calidad y contribuye a la mejora continua también, ¿ya? El acceso equitativo, los recursos humanos, hay que capacitar al personal constantemente. Acá toco un minuto de un ejemplo. Tuvimos que, hay un grupo de técnicas de enfermería que estuvo trabajando en farmacia durante bastante tiempo, pero las enfermeras están sobrecargadas de pacientes, necesitan apoyo del personal técnico de enfermería.
Para ahora, ¿no? Estoy hablando de hace tiempo, las técnicas de enfermería se necesitaban en farmacia. Ahora ya no. Ahora hay personal de farmacia que cubre perfectamente las guardias y las técnicas siguen ahí. Y no se quieren ir a la emergencia a apoyar a las enfermeras. Por necesidad de servicio, yo como jefe las tengo que rotar. ¿Qué hago con este personal renuente que de repente no quiere realizar la rotación? Lo que yo hago es buscar la forma de capacitar. Ellas mismas aceptan la capacitación y se les capacita de la mano con las enfermeras para que uno pueda ejercer nuevamente funciones de técnicos de enfermería, ¿no? Como una vez mencionó una gestora en una de las reuniones. Los que aprendimos a manejar bicicleta no nos olvidamos. Yo porque ahora me dedique a gestión y vea temas administrativos, no quiere decir que en algún momento haya una nueva pandemia y yo pueda dejar de atender pacientes. Hasta los dermatólogos que ven un grano atendieron pacientes en pandemia. Entonces, uno no se olvida. Entonces, hay que capacitar y buscar que el personal me atienda donde yo lo necesito. No necesito redundancia de recurso humano en un lugar donde no me va a funcionar. ¿Ya? Funciones de investigación es muy importante y la reducción de emergencias, que eso tiene que ver mucho con el tema de gestión de desastres, inclusive con una mejora en la atención de pacientes, por un ejemplo que también les comenté al inicio, ¿no? De un paciente que llegó y ni siquiera una vía le habían puesto. Estas son las funciones de la administración en salud, lo mencionamos también al inicio, acuérdense, PODC, planificar, organizar, dirigir y controlar. Es lo que nosotros hacemos. Planificamos, organizamos, le damos una dirección y controlamos los procesos. Vamos a ver el tema de transparencia e integridad del Estado abierto, de manera un poco más rápida, ¿no? Tenemos un enfoque de Estado abierto nuevo, digamos, hay una mayor vinculación entre el ciudadano y el Estado, ¿no? No solo en salud, ¿ah? A nivel general. Entonces yo, como ciudadano, tengo más acceso a información del Estado y eso me sirve a mí porque yo digo, ah, ok, el Estado está transparentando su información, me hace más participativo, yo como ciudadano me siento más colaborativo y puedo saber en qué se están destinando los recursos, en qué se está yendo, digamos, lo que me quitan a mí mensualmente en cuanto a impuestos, ¿no? Entonces, nosotros con eso lo que queremos es recuperar la confianza y la legitimidad social. Y hay tres pilares: transparencia, participación y rendición de cuentas, ¿no? La transparencia es qué está haciendo el gobierno. Y ya la mayoría de plataformas del Estado tienen su portal de transparencia. Ustedes inclusive pueden solicitar información a las distintas entidades del Estado a través del portal de transparencia como persona natural, ¿no? O jurídica. Y el tema de participación, ¿no? Yo soy parte de las decisiones que toma el Estado. Entonces, eso lo hace, digamos, enriquecedor dentro de uno de los pilares de la modernización del Estado, que es el Estado abierto. ¿Correcto? Y la rendición de cuentas es explicar los resultados, ¿no? Eso es también parte de la transparencia. Al principio de transparencia, pues debe ser a puertas abiertas. Tenemos los elementos de publicidad, ¿no? Toda la información del Estado se presume pública. Acceso, que el ciudadano no necesita justificar para qué quiere la información. Y la apertura, que permita la finalización la fiscalización ciudadana. ¿No? Algunas excepciones legales, por ejemplo, historias clínicas, seguridad confidencial, bueno, esas cosas a veces uno no las puede pedir. Ya tuvimos el incidente de nuestra querida RENIEC, que filtró todos los datos de los DNI de muchas personas, ¿no? También ha pasado con el colegio médico, ya los ciberataques, ¿no? Los hackers cada vez son personas más capacitadas en su oficio y a veces es más complicado, pero hay que tener mucho cuidado con lo de la información, ¿no? Tenemos también una normativa de transparencia y de protección de datos, ¿no? Entonces, eso es muy importante y totalmente denunciable, ¿no? Algunas modalidades de transparencia, ¿no? Tenemos transparencia activa, obligatoria, o sea, el Estado publica la información sin necesidad de que se pida el portal de transparencia. Por ejemplo, el presupuesto. Ustedes lo pueden ver en consulta amigable del MEF. Ustedes pueden ver el presupuesto de todo el país y de cualquier entidad. Si quieren buscar cuánto presupuesto tiene el hospital de Loreto, pueden entrar y buscar el presupuesto asignado
a qué programa presupuestal, si es que manejan programas presupuestales, en qué partida presupuestal está, en qué genérica de gasto, todo lo pueden buscar en la consulta amigable. Esa es la transparencia activa. Tenemos una transparencia pasiva también que es a demanda, ¿no? Como les mencionaba, ustedes tienen el derecho de solicitar información con un plazo específico, ¿no? Los plazos reglamentarios para poder responder, que por lo general son 30 días. Transparencia proactiva voluntaria, ¿no? La entidad decide publicar información adicional que puede ser útil al ciudadano, que no necesariamente la ley lo exija, ¿no? La ley no necesariamente lo exige. Y, por ejemplo, en el REUNIS, ustedes en el REUNIS tienen bastante información en salud, desde los CIE 10, acá todo lo que uno gisea pasa al REUNIS, y el REUNIS es una base de datos nacional. Tiene sus falencias, ¿ah? Tiene sus falencias porque a veces no toda la información no termina migrando, ¿no? Toda la información que uno gisea o del CISE no termina migrando. Tiene todavía unos inconvenientes, pero digamos que ese es un ejemplo de transparencia proactiva, ¿no? Y los tableros de control de camas, de UCI también durante la pandemia, ¿no? Es un valor agregado que se le da a la transparencia proactiva, ¿no? Por ejemplo, en la DIRIS también tenemos un tablero de un Power BI donde hacemos el seguimiento de indicadores, y eso también es parte de transparencia proactiva porque tiene acceso al público. Entonces, se puede visualizar cómo van los indicadores en centros de salud, establecimientos, etc. Rendición de cuentas, pues es el acto en que toda la autoridad tiene que informar y justificar sus decisiones ante la ciudadanía. ¿Y esto por qué es obligatorio? Porque administramos recursos, administramos dinero que no es nuestro, es plata del Estado. Por lo tanto, yo tengo que rendir cuenta, tengo que darle cara al público en qué se está yendo ese dinero que me están proporcionando a mí para que yo pueda ejecutarlo en alguna actividad específica ligada a la salud. Y el informe de rendición de cuentas, pues es un documento técnico que tiene varios componentes, ¿no? Resultados de gestión, hemos cumplido con las metas, uso de recursos, cómo hemos ejecutado el presupuesto, algunas dificultades que podemos tener y autocríticas, ¿no? Identificación de brechas, etcétera. Hay un proceso para la rendición de cuentas, ¿no? Hay etapas formales ante las entidades, digamos, que regulan, ¿no? Como Contraloría, por ejemplo. La preparación y recolección de la información, el registro en el aplicativo oficial, la revisión y firma del titular, el envío a la Contraloría y la publicación y exposición a la ciudadanía, alguna audiencia pública. Y todo esto, ¿no? Al final, si es que yo no cumplo con la rendición de cuentas, pues es una responsabilidad administrativa grave. Por eso es que es importante transparentar la información. ¿Por qué? Porque el dinero no es mío. Yo no les puedo transparentar la información de mi banco porque es mío, es privado. Pero si yo trabajo para el Estado, tengo que transparentar la información porque ese dinero no me pertenece. Es plata del Estado y la gente está en todo el derecho de saber en qué se ejecuta ese dinero. Muy bien. Entonces, con lo que hemos visto, ya terminamos con esto. Vamos a hacer una pequeña actividad relacionada a la gestión ética y toma de decisiones. Van a leer conmigo. Usted labora en una DIRIS y es responsable de la coordinación administrativa de los centros maternos infantiles de la jurisdicción. ¿Ok? Durante la supervisión mensual, se detecta que un centro materno infantil solicita ampliar el requerimiento de insumos básicos, que incluyen guantes, mascarillas, campos descartables, y argumentando que hay un incremento de atenciones maternas. ¿Correcto? Ustedes revisan la información, ustedes la revisan y encuentran que el centro no ha actualizado su consumo mensual. Uno. Dos, no presentan un sustento técnico ni reporte de la producción, lo que les dije al inicio, ¿no? ¿Cuántos partos atienden al mes? ¿Cuántas atenciones por emergencia obstétrica han tenido durante el mes? Y el presupuesto que ustedes tienen asignado es limitado y lo tienen que distribuir en los demás establecimientos, en los demás CMI. Obviamente, pues manejan todos los establecimientos de salud, pero el caso hagámoslo práctico solamente para los 1-4, ¿ya? Y peor aún, tienen la presión de este jefe, que es nombrado para su suerte, ¿no? Así como el compañero mencionó, que es una persona que quizá abusa de la autoridad y está presionándolos diciendo que tienen que aprobar inmediatamente, indicando que hay un retraso que va a afectar a la atención de las gestantes porque ellos atienden supuestamente bastantes gestantes.
En base a eso vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es el problema administrativo y ético identificado? ¿Qué principio de la administración en salud está en riesgo? ¿Cómo se aplicaría la planeación y control para este caso? ¿Y qué decisión tomaría y por qué? Por último, ¿cómo se garantiza la transparencia sin afectar la atención del servicio? Vamos a hacerlo, yo sé que estamos ahorita contra el tiempo, pero quizá alguien pueda animarse a dar una respuesta general del caso, lo puedo volver a poner, no necesariamente responder estas preguntas, que sí nos sirven para hacer luego un plan de acción, ¿correcto? Pueden responder las preguntas o hacer un comentario en general, por aras del tiempo. No sé si alguien quisiera, o quieren que les vuelva a poner el caso y lo podemos volver a leer. ¿Alguien algún comentario o que quiera responder alguna de las preguntas, ya con lo que hemos estado viendo en la clase? Arlen, te escucho, con mucho gusto te escucho. ¿Qué tal? Bueno, solamente un comentario muy por encima porque la verdad es que se ha estado avanzando muy rápido. Ya, en cuanto a ello, lo que está solicitando esa área, pues para poder solicitar algo, ¿no? Como insumos, pues hay que tener también eh, un comprobante, pues, ¿no? Qué sé yo, que indique, ¿no? Por qué se está solicitando, o sea, una documentación, ¿no? Que avale lo que está pidiendo. Aparte, si también se les le brinda con la rapidez que está solicitando, entonces hay ciertas áreas que yo puedo afectar, ¿no? Entonces, hay que verificar ello con la documentación correspondiente, ¿no? Indicando, ¿no? Sí, este mes hubo tanta influencia de atenciones, ¿no? Y que verifique, pues, ¿no? Excelente, excelente, Arlen. Muy bien, muchísimas gracias por la participación. Y sí, sí, tienes toda la razón. Es importante verificar todo eso. Yo, para que ustedes armen un plan de acción, y quizá lo dejamos de tarea, que lo hagan para cada una de sus instituciones, con este ejemplo. Yo cuando hago un plan de acción y tomando en cuenta lo que mencionó Arlene, defino primero mis objetivos, ¿correcto? En base a mis objetivos, planteo mis acciones. Luego priorizo mis tareas, elijo al responsable de la tarea y luego voy a hacer la ejecución y el control. Cuando yo especifico un objetivo, me baso en una técnica que es la técnica SMART. Probablemente lo hayan escuchado. Entonces, mis objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser claros y detallados. Yo lo tengo que medir para saber cómo va a ser el progreso de mi objetivo. Y tiene que ser algo realista, pues no se me va a ocurrir a mí poner un objetivo, digamos, para este caso, que va a ser, no sé, contratarle 200 obstetras y poder darle todos los recursos al médico y darle toda la asignación presupuestal solo para su centro, ¿no? Tiene que ser algo realista, algo alcanzable. Y relevante, relevante en base a qué, al informe técnico, al informe que ustedes hagan como jefes de establecimientos de salud, y tiene que ser en un plazo definido para el cumplimiento. ¿Correcto? En base a eso, volvemos a ver el casito y hemos identificado el problema, ya como su compañera estaba mencionando, que el centro está solicitando la ampliación de insumos, pero no hay un reporte actualizado, el sustento técnico en realidad no existe y no hay una información que nos permita ver la realidad de la necesidad del establecimiento. Entonces, podemos hacer un uso ineficiente de los recursos, podemos afectar a otros establecimientos que también forman parte de esa asignación presupuestal y contribuimos a una falta de transparencia en la asignación de insumos. ¿Qué principios éticos estarían involucrados? La eficiencia, porque es el uso de los recursos disponibles, transparencia, porque no hay información verificable, responsabilidad administrativa, si bien no lo hemos tocado, también es uno de los principios ya administrativos que existen. Hay muchos libros, como les digo, yo les he pasado un slide de los más frecuentes, y equidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestro plan de acción? Garantizar la asignación transparente y eficiente y equitativa de los recursos, en este caso de los insumos. Y nuestra decisión
como bien se estaba mencionando, es no aprobar de manera inmediata la ampliación de requerimiento y solicitar una información técnica adicional. Nosotros podemos tomar distintas acciones, una solicitud de mayor información, un análisis de información, toma de decisión informativa y una comunicación formal una vez que tomemos la decisión. Y así se hace el plan de acción ética administrativa. Esto es lo que quiero que ustedes lo lleven de tarea para sus casas, para que puedan evaluar, digamos, algún problema ético administrativo que tengan en sus instituciones, porque todos tenemos algún problema así. ¿Ah? Nadie me va a decir que no y van a establecer sus objetivos, ¿no? Fortalecer una toma de decisiones éticas y técnicas en la gestión administrativa. ¿Qué actividad hago yo para cumplir ese objetivo? Revisar el requerimiento que ha presentado el centro materno infantil y verificar el sustento técnico y asistencial. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? 3 días. ¿Quién va a ser el responsable? La Dirección de Monitoreo de Medicamentos, Insumos y Drogas de la DIRIS y la Oficina de Servicios de Salud, que es donde yo estoy. El progreso cumplió, está al 50%, está al 100%, etcétera. Así para los demás. Y yo les pongo un ejemplo de mi día a día. Lo que más veo, porque no veo tanto requerimiento de equipamiento, insumos o medicamentos, pero sí requerimiento de recursos humanos. Si bien es cierto, la Oficina de Recursos Humanos debería hacer un cálculo de brechas, la Oficina de Servicios de Salud ve la distribución de los recursos humanos, ¿no? Entonces, yo, como el ejemplo que les comenté, quieren una obstetra adicional, tienen que justificar la producción de las demás para decirme que requieren una adicional. Y cuando se hace el análisis, por lo general, es la única obstetra, la tercera, la que produce más. La nombrada no produce. Tienen 2, 3 emergencias obstétricas al día y un parto a la semana. 5 partos al mes. Y estoy seguro que eso ocurre a nivel nacional. Estoy seguro. En otras DIDIs debe pasar igual. Entonces la justificación va de la mano con un informe técnico. Yo requiero más insumos, más medicamentos. Justifica tu producción. Si tú me dices que la producción de gestantes, ha habido una pandemia de embarazos y ahora tienes que atender bastantes gestantes, te contrato recurso humano adicional, te proporciono los insumos adicionales que necesitas, te contrato probablemente algún personal de tercero o por APP vemos la forma de gestionar que hayan más obstetras durante los turnos y más enfermeras también que hagan la atención inmediata del recién nacido, según su norma, ¿no? Porque también ahí hay un poco de intrusión a veces por parte del personal obstetra en cuanto a la atención del recién nacido. Eso es otro tema, no es el objetivo de la clase, pero lo que quiero que se entienda es que para atender a un paciente, en este caso un recién nacido, yo necesito a alguien que atienda el parto, a alguien que esté al cargo de la gestante y a quien atienda ese bebé, que debería ser enfermera médico obstetra. En el peor de los casos, probablemente solamente está la obstetra, a veces solo está la enfermera, pero o la enfermera con el médico. Entonces, es importante siempre justificar el por qué ustedes requieren algo adicional para, digamos, un recurso, un insumo o lo que fuera. Eso contribuye con la parte ética, hemos visto la parte de transparencia, los principios administrativos y las funciones de administración. ¿Ya? Yo creo que el objetivo de la clase ha sido ese. Yo me voy con un par de reflexiones. Los actuales gestores, pues ya les he mencionado, ¿no? Nosotros no somos específicamente administradores. Me gusta más el término de gestor. Conocemos la administración en salud, pero no es como les dije. Me viene tanto, ejecuto tanto y ya está. Me viene tanto y hago toda una serie de procesos para llegar a la ejecución. Eso es gestionar. ¿Ok? Y conocer mucho mejor los sistemas administrativos nos protege a los gestores de cualquier responsabilidad legal. Las va a proteger a ustedes cuando suman cargos de jefatura, de coordinación, directivos, ¿no? En los que tienen que saber gestionar y conocer su norma para de manera transparente actuar y evitar que tengan algún tipo de audiencia judicial o lo que fuera. Y bueno, gestionar salud es transformar recursos en derechos cumplidos.
¿correcto? Yo no sé si hasta aquí, perdón que haya corrido con la última parte, yo no quería pasarme más del tiempo que está programado con ustedes. Tengo muchas cosas, muchas experiencias que contarles y creo que eso es bueno porque enriquece un poco la clase. Em, He corrido un poquito con la última dinámica, pero me gustaría saber si todo está claro, si tienen alguna duda. Yo les he dejado ahí como tareita para que puedan hacer sus propios planes, ¿no? No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia, alguien que se quiera desquitar. Todo es bienvenido. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, la tarea. Lo voy a coordinar con su coordinador, y valga la redundancia. No les puedo especificar bien eso porque quiero ver si es que es algo obligatorio o va a quedar pues como una tarea de la moral de ustedes. Déjenme consultarlo con el coordinador para poder darles bien el tema de los plazos. Ya eso lo voy a coordinar ahora. ¿Alguna otra duda que tengan respecto a la clase, algún comentario o algo? Tengo ¿Listo? Ha sido un gusto para mí entonces esta noche estar con ustedes. Espero poder estar con ustedes en alguna otra clase y ya les iré comentando. Su coordinador les va a comentar directamente si hay algo adicional con esta clase. ¿Correcto? Listo. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego, ya nos vemos.